Muchas gracias, pastor. Gracias por la oportunidad una vez más de poder dirigirme a la iglesia y de traer un mensaje que espero con todo corazón que Dios nos hable, nos edifique y llene ese vacío que a veces tenemos por falta de conocimiento, ¿no? Yo le pedí de favor a Emily, no sé si es que me pudo conseguir, quiero poner dos imágenes antes porque yo todavía no le entiendo a esto de la tecnología. Esa es la primera imagen, una playa preciosa con un agua cristalina, ahí todo bonito. ¿A quién de nosotros no le gustaría estar ahí de vacaciones? Estar disfrutando del mar, del sol y todo tranquilitos, ¿no es cierto? Que es muy bonito, esa es parte de la vida de nosotros, del deseo de estar en un lugar así. Pero también quiero preguntarles a quién le gustaría estar en la siguiente imagen. Esta es una tormenta. ¿A quién le gustaría estar en medio de una tormenta? ¿A quién le gustaría estar en medio de una prueba? Y yo quiero con esta introducción, muchas gracias Emily por ese tiempo precioso tuyo también y vamos a pasar a, visto estas imágenes, yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría estar en la playa antes que en esta tormenta, ¿cierto? El tema que hoy les he preparado en esta tarde, que bueno, el Señor me lo ha dado, lo he titulado En medio de la tormenta. Este tema no está hecho por lo que pasó recientemente con nuestros pastores, ni nada, sino que esto ya está desde hace mucho tiempo atrás. Yo cuando termino una prédica, yo siempre le pido al Señor que me dé otro tema para prepararlo y estar estudiándolo. Yo no sé cuándo me toque predicar, puede ser en 2 semanas, en un mes. Y bueno, el Señor al día siguiente de lo que prediqué la última vez, hace unos 2 meses y medio, el Señor puso en mi corazón esta palabra y quiero compartir con ustedes. En medio de la tormenta es el tema que quiero tratar y el texto bíblico que voy a usar en esta tarde, en esta mañana, perdón, es Mateo 8 del 23 al 27. Los que tengan la Biblia a mano, por favor, si quieren seguir la lectura, y yo voy a pasar a leer Mateo capítulo 8 versículos del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Orémosle al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de predicar tu palabra, Señor, delante de nuestros hermanos. Te pido, Señor, con toda la humildad del mundo, Padre Santo, que seas tú poniendo las palabras en mi boca y que seas tú llevando este mensaje a los que necesitemos de esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tu preciosa palabra nos dice, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos discernir y aplicarla a nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Pues bien, miren, analizando esta palabra, estudiando y todo, preparando el tema, tenemos tormentas similares a estas que acabamos de ver, y tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos relata cómo fueron esas tormentas, ¿no? O sea, no eran unas tormentas, sobre todo en el mar, sobre todo estar en un barco o en una barca, en este caso como estaban los discípulos. Las tormentas eran fuertes. Por ejemplo, tenemos la historia de Jonás, que ya todos conocemos, en Jonás 1:4, para los que no hayan leído esa parte, dice que, según relata la palabra de Dios, dice que era una tempestad tan grande que la tripulación pensaba que se partía la nave. Entonces, imaginémonos qué tan fuerte sería que todos decían, se asustaron de eso, ¿no? También tenemos otro acontecimiento que pasó con Pablo cuando Pablo era llevado a Roma. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, del 13 en adelante, nos relata
cómo fue el paso de él por el mar, ¿no? Entonces, y dice que después, dice que cuando iban en el barco, dice, después de muchos azotes de viento, o sea, después de andar de aquí para allá con el barco y todo, con los vientos que venían, dice que vino contra ellos una furiosa tormenta. O sea, la Biblia relata cosas fuertes que pasó Pablo, que pasó Jonás, y que ahora estamos viendo lo que pasa con los discípulos de Cristo, ¿no? Cuando se suben a la barca. Dice que la tempestad que se desató en la barca donde iba Jesús con sus discípulos también era fuerte. Dice que las olas cubrían la barca. Esto quiere decir que no era una tormenta así suave, ¿no? Ahora yo digo, soportar una tormenta en tu casa o dentro de la casa no es lo mismo que soportar una tormenta en un barco. Ayer mismo estamos en pleno verano aquí en España y estaba haciendo calor en la mañana, cuando a la tarde en un ratito el sol se oscureció y vino una tormenta, pero tremendo, o sea, era increíble, con rayos, o sea, tronaba todo y era una lluvia intensa que por media hora, digo, wow, esto se va de largo. Y después de un tiempo, ¡pum!, vino la calma. Digo, Señor, así trabajaste tú con estos discípulos, enseñándoles tu poder. Entonces, hoy quiero, hermanos, aplicar algo que Dios me ha estado dando y ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con esta palabra? ¿Y qué es lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos con esa parte que pasaron ellos en esa tempestad? Y lo primero que voy a compartir con ustedes, número 1, dependencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir dependencia de Dios? Que nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, que nosotros no dependemos de lo que nosotros somos, de nuestras habilidades. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Y lo que Dios quiere es que dependamos de Él aún en las circunstancias más difíciles. Nosotros tenemos que depender de Él. Y quiero llevarles a Segunda de Crónicas 20:12. Vamos a usar un versículo aquí. En Segunda de Crónicas 20:12 veamos lo que el Señor nos quiere decir. Esto habla sobre Joab cuando fueron a la guerra con Moab y Amón. Y hay una parte en la que, bueno, Joab venía orando a Dios para que les ayudasen en la guerra y todo el tema. Pero quiero coger este verso, el Segunda de Crónicas 20:12, que dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Estamos viendo que ellos dependían de Dios para ganar una batalla. Para ellos estar delante de miles de soldados, y era un ejército tan pequeño, era imposible hacerlo. Pero ellos vuelven su mirada a Cristo, vuelven su mirada a Dios y dicen: ayúdanos, Señor, porque no sabemos qué hacer. Y en este caso es lo que Dios nos quiere enseñar, que la dependencia que nosotros tenemos sea absoluta y sobre todo de mucha confianza, sabiendo de que Dios nos va a ayudar. Ahora, Isaías 43:2 también hay otra cosa muy bonita que yo creo que ya de memoria sí creo que no sabemos algunito, o bueno, yo al menos casi no, pero quiero compartir también Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama que arde en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora, hermanos, esto es dependencia de Dios. Aunque nos encontremos en la peor situación de nuestra vida, tenemos que confiar de que Dios va a estar ahí presto para ayudarnos y sacarnos del problema. Hace años atrás, cuando yo empecé a discipular a mi hermana y a mi cuñado me contó que iba a perder el trabajo. Y
yo le dije, o sea, no yo, sino el Señor puso palabras en mi boca y le dije, usted tenga confianza, que el trabajo no es de los hombres, el trabajo es de Dios. Y si Dios quiere, le va a sacar de ese trabajo, y si Dios quiere, le va a dejar en ese trabajo. Y algún rato le tendrá la oportunidad mi hermana de conversarles lo que pasó, que ellos hasta ahora no se olvidan de lo que Dios hizo entre ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dependieron de Dios, así como yo dependo de Dios, así como cada uno de ustedes depende de Dios. Esa es la confianza que tenemos. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de que mi casa, mi familia, mi trabajo, mi salud, mi economía, todo, hermano, lo que somos, tiene una total dependencia de Dios. Imagínese, hermano, que si nosotros como hijos de Dios sabemos que dependemos de Dios, hay alguien que también depende de Dios hasta para hacer maldad, y ustedes saben quién es. El enemigo, el diablo, también depende de Dios, y esto podemos ver en Job 1, cuando el diablo se presenta ante Dios. Si les invito a que lean Job 1, ahorita me acompañan, Job 1, 11 y 12, y veamos lo que dice, porque hasta él necesita la dependencia de Dios para hacer sus maldades, porque si Dios no le permitiese al enemigo hacer tales cosas, él no podría hacer nada, ni siquiera, porque él está atado y está sujeto a lo que Dios dice. Y miren lo que dice la palabra en Job 1, 11 y 12, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le está dando permiso para que el enemigo pueda hacerle daño a Job. Y si Dios no lo permitía, no hubiese pasado nada. Si el enemigo, mi hermano, quiere dañarte, si el enemigo quiere desanimarte, recuerda que él tendrá que pedirle permiso a Dios para hacerlo. Si Dios no le autoriza, él no puede hacerte nada. Bajo la autoridad de Dios estamos nosotros como hijos de Dios sujetos a él, pero también el enemigo está sujeto a lo que Dios quiere hacer para ti. Número 2, temor innecesario. Pudimos ver en la historia, en esta historia que acabamos de leer de Mateo 8, 23 al 27, cuando los discípulos estaban con temor innecesario. El temor a un hijo de Dios, mis hermanos, es innecesario. Y si dejamos que el temor nos gobierne, estamos dando lugar al enemigo, estamos dándole lugar al diablo para que él haga y deshaga con nosotros lo que él quiera hacer. Y ahí tenemos que ponernos a pensar de que si yo permito que ese temor se apodere de mí, lo que estoy haciendo es que el diablo entre a gobernar en mi mente y yo pueda y no pueda desarrollarme en las cosas que Dios me quiere hacer que yo las haga. Entonces, si tenemos total dependencia de Dios, entonces no tengo por qué temer nada. El Salmo 27.1, ¿qué nos dice, mis hermanos? Salmo 27.1. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Cuando se junten los enemigos contra nosotros, los angustiadores para comernos, ¿qué debemos hacer? No temer, porque Dios está peleando por nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en Cristo. Y si nosotros nos dejamos amedrentar por el enemigo, ¿qué es lo que va a pasar?
Otra palabra que dice en el Salmo 23:4, que ustedes lo saben muy bien, dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, dice, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombras de muerte, mis hermanos, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo tengo una total dependencia de Dios. Y si estoy hablando de depender de Dios, no tengo por qué temer lo que el enemigo me pueda hacer. Todos nosotros tenemos situaciones de pruebas, de dificultades, de persecuciones, de críticas. Los enemigos siempre van a estar queriendo comernos a nosotros vivos. Para desanimarnos y desestabilizarnos de la fe que tenemos en Cristo, pero nosotros debemos que tener confianza de que nosotros, si dependemos de Dios, mi temor no, a mí en mi vida no tiene que haber temor. En mi vida tiene que haber paz y seguridad sabiendo de que Cristo está ahí conmigo y como dice el Salmo 27:1 y el Salmo 23:1, dice, no temeré mal alguno porque Él está ahí conmigo. Número 3, poder divino. Ahora vamos a ver cómo Dios actúa en la gente que confía en Él, en los hijos que confían en Él. Y aquí está la confianza en que nosotros debemos tener. Y esta palabra de Mateo 8:23, lo que nos quiere enseñar es esto, mis hermanos. Y vamos a ver el poder divino de Cristo. Y el poder divino de Cristo no solo vemos en que Él calmó esa tormenta, ¿no? También lo demostró en algunas otras áreas de su ministerio. Hubo otros acontecimientos de los cuales yo quiero tocar 4 puntitos así. ¿Y cuáles fueron estos donde Dios demostró su poder divino? Fue en la multiplicación de los panes y los peces. Algo increíble, insólito, de que pensar de que con 4 panes y 2 peces, o 5 panes y 3 peces, dio de comer a miles de personas. Entonces, ese es algo insólito que nos asombra y nos deja diciendo qué poder tiene Dios para hacer tan semejante bendición, ¿no? La otra que fue caminar sobre las aguas, que ese es también un hecho histórico que todo mundo lo cuenta. El convertir el agua en vino, también otra cosa fascinante de lo que Dios hizo. Y otro punto más, al secar la higuera, cuando pasaba por el camino y dijo, nunca más de fruto de ti, y al otro día estuvo eso seco. Entonces, cosas sobrenaturales que nosotros decimos, si este es el Dios en el que yo creo, si este es el Dios en el que yo estoy predicando, entonces, ¿por qué debo preocuparme? ¿Vale? Voy a topar otra vez. Dependencia de Dios. Temor no tiene que haber en mí, es un temor innecesario en el cristiano, no tiene que haber eso. Y el poder divino de Cristo va en cualquier momento a mostrarse en la vida de cada uno de nosotros. Así es como Él demostró su poder sobrenatural y divino para dejarnos una lección de fe y de que Él hará cosas mucho más grandes en cada una de nuestras vidas, en todo aquel que en Él confía. Ahora, bien, mis hermanos, en este versículo 26 de Mateo 8 que vimos, dice Jesús, nos está dando una nueva lección. Y es la pregunta que le hace y le dice, no, ¿por qué teméis hombres de poca fe? ¿De qué tenemos miedo, mis hermanos? Si la palabra de Dios me está dando la confianza y la seguridad de que Dios está caminando conmigo. Si yo confío en Él, si Él es mi luz, si es mi esperanza, yo no tengo por qué temer mal de lo que me venga, ni de lo que el resto de la gente haga contra mí. El hecho de estar en un país extranjero no quiere decir que vivamos en la gloria. Vivimos bien, gracias a Dios. Tenemos todo lo que anhelamos, gracias a Dios, porque Dios provee para sus hijos. Pero también tenemos persecuciones, hermanos. También tenemos dificultades, también tenemos gente que, cristianos mismos, hermanos de la fe, que hablan mal de nosotros. Mira, y acabamos de hablar recién esto de juzgar, de hablar del otro, cuando no nos damos cuenta del pecado que nosotros tenemos. Hay gente, la maldad está así tal que a veces nosotros decimos, o tienen a Dios, o en quién creen, o hay solo religiosidad en la mayoría de gente.
Entonces, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es esta, creer que de lo imposible será posible. Y la palabra de hecho lo dice, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ahora, hermanos, ¿será que a los apóstoles en ese momento les faltó la fe? Yo diría que sí, y obviamente si no dependemos de Dios, obviamente nos va a faltar la fe. Si nos viene la duda, la desconfianza a nuestra mente, ¿qué hace? La fe decae, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos temor en nuestra vida? Obviamente, si tenemos temor, la fe lo que va a hacer es, nos va a faltar. La fe va a menguar en nosotros, si es que dejamos que el temor se apodere de nosotros. Si los discípulos con Cristo en la barca les faltó la fe, mis hermanos, a nosotros no creen que nos pasaría lo mismo. Nosotros no le vemos, Cristo no está con nosotros físicamente, pero sabemos que en espíritu sí está. Y nosotros creemos en fe que Él está con nosotros. Y por eso debemos creer que cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier adversidad que estés pasando o que vayas a pasar, porque vas a pasar, Dios te está preparando para esto. Aquí la palabra es para los que han pasado, para los que están pasando y para los que van a pasar, porque todos vamos a pasar por este tipo de dificultades. La lección que Jesús dio a sus discípulos era de confiar y de creer en el poder de Dios. Por eso Jesucristo se queda tranquilo. Dice la lluvia, ¿no? Que eran las olas tan grandes que cubrían la barca. Me imagino que el agua le llegaba, le daba en la cara y todo. Y él no se despertaba, estaba tranquilo, estaba. Pero él lo que quería es tratar de mostrarle a los discípulos que tengan confianza en Dios, que no les va a pasar nada. Vea, Mateo 14:31 dice, también otra vez dice, esto es cuando Pedro le dijo que quisiera caminar en el agua y Jesucristo le dijo que venga, ¿no? Y él fue y salió y todo, dice, pero al momento dice que vino un viento que le hizo dudar, o sea, que tuvo miedo, dice, no. Y otra vez le dice Jesucristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué no confiaste en que yo te mandé a traer? En que yo soy Dios, en que yo te dije, ven y camina. Entonces, Pedro actúa en fe en un momento. Él actúa en fe. Pero el fuerte viento y el miedo hace que su acto de fe se pierda. ¿Y saben a dónde? Yo le preguntaba a Dios que me ayudara en entender estas cosas, el viento, las tormentas y todo esto. Y saben, el viento, ¿qué es lo que Dios puso en mi corazón? Que es la duda. Y eso es lo que a Pedro le pasó. La duda en su mente, en su corazón, hizo que desfalleciera y se empezase a hundir. Y el miedo hace que nuestra fe se detenga, dice, como le pasó a Pedro y como le pasó a los discípulos. Porque si ellos hubiesen tenido fe, sabiendo que está Dios ahí, solamente era de orar y algo hubiese pasado. Pero ellos no hicieron, ellos se asustaron, ellos fueron a despertarle, Señor, despiértate, ayúdanos, que aquí morimos. Es que, como les dije antes, no es lo mismo estar en una tormenta dentro de casa, como yo estuve ayer aquí en la casa viendo la lluvia y caía durísimo y las calles llenas de agua y yo bien en mi casa, pero el que está en la barca, en ese es el cómo es. Entonces no es lo mismo estar, hermanos, estar en la prueba que el uno está, que no estar en esa, que uno estar bien y no estar probados como ese hermano está siendo probado. Entonces lo que Dios trató de hacer es eso, demostrarles que un acto de fe nosotros podemos hacer cosas mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. El punto número 4, el asombro de los discípulos, ¿no? Y el versículo 27 dice que se maravillaron por la autoridad de Cristo sobre las aguas. Y fíjese, hermanos, cómo ellos dicen a esto, ¿no? Cuando Jesucristo reprendió al viento y al mar y las aguas cesaron y vino gran bonanza y todo, dice, y ellos dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El asombro
que estos discípulos vieron. Y yo creo que nosotros alguna vez también en nuestras vidas hemos visto, hermanos. Hemos visto cosas sobrenaturales. Hemos visto a gente que enfermos que ya no daban un peso por ellos y han sido restablecidos. Hemos visto con Ceci, en el tema, nosotros como llevamos el tema de matrimonios y esto, parejas que el viernes hicieron planes de divorcio y después de un fin de semana de un retiro de parejas, el día lunes ya no querían saber nada de divorciarse. Es el milagro sobrenatural que Dios actúa en las personas y nosotros nos asombramos de eso. Decimos, Dios, ¿cómo hace tantas cosas grandes en nuestras vidas? Y no solo en nuestras vidas, sino en otras personas. Y nos asombramos también de eso. Pero sabemos que Dios está ahí para eso, para bendecirnos. Ahora, ¿qué pasa cuando no vemos la bendición? Nos desanimamos. Y a veces pensamos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no escucha mis oraciones? ¿Será que Dios hice algo malo y Dios no me quiere escuchar? Y no es eso, hermano. Dios sí nos escucha, Él siempre nos escucha. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestros deseos, nuestros anhelos. Él sabe lo que nosotros queremos. Solo que todo llega a su tiempo, en su momento. Ahora, ¿por qué hay pruebas? ¿Por qué hay dificultades? Porque tiene que haber eso para que la vida del cristiano crezca en fe hacia Dios. El poder divino de Cristo, mis hermanos, el dominio de Cristo sobre las aguas y el asombro de los discípulos, créanme que nos deja a todos con un poder no comprendido. Nos hace ver simplemente que el temor apaga la fe del cristiano. Si tú tienes miedo, créeme que Dios no va a actuar en ese miedo. Entonces nosotros tenemos que tener confianza, seguridad, decir, Señor, yo te entrego todas las cosas en ti, yo creo en ti. Si el problema está difícil, pues Dios sabe por qué lo hace. Cuando yo prediqué hace 2 meses y medio más o menos, bueno, ya van a ser 3 meses, yo les conté que me quedé sin trabajo, ¿no? Y claro, la falta de fe a veces nos hace pensar de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, regresarme a Ecuador, ¿y qué hago en Ecuador? Buscar trabajo, ya, pero el tema es que por la edad, tengo 42 años, no, tengo 52 años y es muy difícil que te den un trabajo a esa edad, porque aquí ya con 40 casi no te cogen, o sea, parezco de menos, sí, pero tengo 52, así que. Entonces, ese miedo quiso apoderarse de mí. Pero gracias a Dios, hermanos, yo hace 2 años aprendí a que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando me pasó la parálisis de la cara y todo eso, yo aprendí de Dios eso, a darle gracias. Y una vez el pastor de la iglesia donde íbamos dijo, ¿qué tal si el hermano Rodrigo Dios no le sanaba? ¿Creen que Rodrigo hubiese seguido viniendo a la iglesia y dando gracias a Dios y todo? Y me preguntó y le dije, sí. ¿Por qué no? Le dije, porque Dios es el dueño de mi vida, de mi salud, y yo dependo de Él. Ahora, que si Dios no me hubiese dejado medio torcido y todo, ¿qué voy a hacer? Esa era la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Y no dejar que ese miedo y que ese temor nos robe la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahora quiero llevarles un poquito más allá. Yo casi no me voy a demorar, ya vamos a ir terminando. ¿En qué se asemeja este pasaje a nuestras vidas de lo que nos acabamos de ver de Mateo 8, 23 al 27 sobre la tempestad en el mar? Esto, hermanos, es tan claro en nosotros como hijos de Dios. Y yo he sacado algo que se parece a nuestras vidas. Y esto es, la barca en la que Dios habla en esta palabra es el evangelio en el cual nosotros nos hemos embarcado, la iglesia donde estamos, ¿no es cierto?
El capitán de ese barco ya sabemos que es Cristo. Y Él gobierna ese barco donde yo estoy. Los discípulos sabemos que somos cada uno de nosotros, o somos siervos. Somos discípulos de Cristo. ¿No es cierto? Nosotros somos los discípulos que estamos en esa barca. Y la tormenta que ellos pasaron, mis hermanos, son las pruebas y las tribulaciones que cada uno de nosotros tiene conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos somos probados, todos somos tribulados, todos tenemos persecuciones, todos tenemos una tormenta en nuestra vida, unos más fuertes que otras. Pero Dios siempre está dispuesto para ayudarnos a salir de esa tormenta. Los vientos, las dudas que tenemos, todo eso tiene que acabarse en nosotros. Tenemos que tener total dependencia de Dios. Tenemos que creer de que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nosotros. Y de hecho ya lo está haciendo, en mi vida lo está haciendo, hermanos. Cuando se cumpla la bendición de Dios, nosotros vamos a contarles con mi esposa lo que Dios ha estado haciendo en este proceso de casi 3 meses de estar sin trabajar ni nada. Pero créanme, hermanos, que Dios no nos ha dejado. No nos ha faltado nada. De hecho, ahora aquí mismo mi hijo viene, Mateo viene de su trabajo y me dejó aquí un dinero. Me imagino que es para mí, ¿no? Mira, la bendición llega sin hacer nada. Entonces, Dios provee todo. Ahora, entonces, ¿es necesario pasar por estas tormentas, hermanos? ¿Ustedes creen que es necesario pasar por esto? Yo digo que sí. ¿Y por qué razón lo digo que sí? Abran sus Biblias, Hebreos 12:11. Y veamos lo que Dios nos dice. Yo me acuerdo de esta palabra recibí cuando falleció nuestro segundo hijo en Ecuador. Y vino una hermana y me dijo, el Señor me levantó a la madrugada y me dijo que le lea este versículo, Rodriguito, no se desanime, que Dios está con usted. Y yo le he guardado tanto este versículo y mire lo que dice la palabra de Dios. Es que es la palabra de Dios enseñándonos que nosotros debemos tener confianza. Dice, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿cómo Dios puede ejercitar tu fe? Por medio de las pruebas. Si tú no te ejercitas en la fe, no vamos a poder pasar una prueba ni una dificultad. Si hoy, mi hermano, tú te encuentras en una dificultad, confía en Dios. Depende de Dios. Quítate ese temor de tu mente y de tu corazón, porque Dios va a estar ahí para ayudarte. Él va a estar ahí para... No temas, dice la palabra de Dios. El ejercicio de nuestra fe crecerá cada día, hermanos, si dejamos que Cristo trabaje en ella. No le cortemos a Dios la prueba que en nosotros ha puesto. Terminemos la prueba como valientes que somos. Cada día va a haber más pruebas, más dificultades. Pero sabes una cosa hermosa, que Dios no te va a probar más allá de tus fuerzas. Dios no va a permitir que tú seas más probado de lo que tú puedes. Si nos ponemos en los zapatos de Job, si eso pasara hoy entre nosotros, en nuestras vidas en la actualidad, créanme, hermanos, Dios no va a permitir que eso suceda. En Job lo hizo porque conocía su corazón. Conocía la integridad del corazón de Job. Y a pesar de que su mujer le decía que se reniegue, que se muera, que se acabe, él dijo, no lo voy a hacer. Y quiero terminar este mensaje en esta tarde, hermanos, esta reflexión, y espero que Dios haya hablado a sus vidas. Confíen, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina, dice al presente, parece ser causa de gozo. No hay nada que sea de gozo. Pero dice que después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Y les invito a leer ahora Romanos 8:37 al 39 y con esto terminamos el mensaje de hoy. Dice así, Romanos 8 de 37 al 39. Vea, hermano, como dice el Señor.
antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros tenemos fe, si nuestra fe está fundada en la roca que es Cristo, entonces nosotros estamos yendo bien. ¿Se acuerdan la historia del hombre insensato y el hombre prudente? El uno hizo la casa en la arena y el otro hizo en la roca. Pues nosotros hicimos esa casa en esa roca. Hoy estamos subidos en el barco, hermanos. Estamos siendo gobernados por Cristo, por nuestro capitán. Somos sus discípulos y Él nos está preparando para algo más grandioso de lo que se viene después. Él sabe a quién prueba y a quién disciplina. Pero hay que tener confianza, hermanos, que esa tormenta en la que te encuentres o la que vas a pasar simplemente va a acabar, porque Dios está peleando por ti la batalla y Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él no te va a defraudar, porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios nos bendiga y que tengamos una linda semana, hermanos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, pastor, por permitirme llevar el mensaje. Y espero estar siempre en reunión y en comunión con ustedes. Gracias por todo, pastor. Le dejo en sus manos el resto de la reunión. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo espero estar con ustedes? Si tú eres parte de la congregación, espero estar. Aquí estamos, en la barca. Amén. Pero